Gustavo, improvisar. Vale. Vamos a la siguiente mesa de algo. Tenemos solo 2 micros. Bueno, en la que vamos a hablar de guiones, de guionistas, de cine y de televisión. Como veis, en la mesa nos acompañan las 3 personas que estaban previstos en el programa, que son Marian del Moral, antropóloga, buena amiga, especializada en el mundo del cine. Ahora nos cuenta cómo es esa vinculación entre la antropología y el mundo del cine. Al otro lado está María Higuera, a la que yo no conocía hasta que tuve la inmensa suerte de conocer en esa noble arte que es la de tomarse una cerveza Alhambra y hablar de showrunners, de cine, de televisión, sobre todo de televisión, y nuestra guionista Isa Sánchez, recién llegada de Málaga. Bueno, Isa Sánchez vive en Málaga, vive en uno de los pueblos que ha estado azotado por la Dana, se le ha inundado la casa, la tiene hecha, como podríamos decir popularmente hablando, un Cristo bendito, está de esa pesadilla llamada seguro y nos ha pedido muchas excusas y no podía venir, pero como era una mesa de guiones, de guionistas, de showrunners, de temas de televisión y demás, tenemos a 2 personas que está muy volcada en la parte de la investigación, de la teoría y de la universidad, del profesorado y demás, y no queríamos que se quedara la pata de la creación sin cubrir. Hemos abusado de la confianza de José Antonio Pérez Ledo, al que ya conocéis de la charla que tuvimos ayer, y él pues hace guiones de series de televisión, de podcast de ficción, de cómic y de programas de televisión de divulgación científica, entre otras muchas cosas que seguro que me estoy olvidando. Entonces, entre los 3 van a llevar esta mesa de televisión, guiones, showrunners. Creo que va a haber una interesante polémica, pero yo ya me callo. Pues hola, pues esto realmente para mí es un desafío porque nos dijeron, tenéis una mesa redonda, improvisad todo lo que podáis, una conversación al uso. Entonces nosotras que somos, hablaba antes con María, somos bastante, la academia es como que lo tenemos todo, lleva la presentación todo milimétricamente delimitado, ¿no? Y demás. Entonces, bueno, yo me quería apuntar a teatro de improvisación, yo creo que estoy practicando bastante en los últimos tiempos. Y le decía a Gustavo también que esto en vez de mesa redonda debería llamarse una barra redonda, ¿no? Que, ya que estamos en formato taburete, pues también. Bueno, en mi caso yo soy antropóloga del cine y esto conlleva muchísimas cuestiones en la universidad, no a determinar a nivel teórico y demás, pero básicamente lo que estoy haciendo en los últimos tiempos, mi investigación, que además continúo en breve con un contrato postdoctoral, tiene que ver con investigar desde la etnografía. La etnografía es la metodología que utilizamos en antropología, que es adentrarnos de una manera muy curiosa. Tengo una amiga que dice los antropólogos somos cotillas profesionales, ¿no? Entonces, pues, adentrarnos en los contextos sociales y culturales con un enfoque también muy comparativo, ¿no? Con otras sociedades, con otros países, etcétera. Entonces, utilizando esta metodología etnográfica, me adentro en el mundo del cine, ¿no? En los procesos creativos de directoras de cine, como en este caso Iciar Boyaíno, Carla Simón, Merisel Colel, Rocío Mesa, para determinar de alguna forma o vislumbrar de alguna manera hasta qué punto ellas también son antropólogas a la hora de generar sus procesos creativos, ¿no? Es decir, ¿qué implica eso? Pues implica conocer más en profundidad los contextos sociales, lo social, para generar ficciones que de alguna manera, pues, como por ejemplo, tenía algún ejemplo de la nueva serie esta de Touré, ¿no? Del inspector Touré, pues de alguna manera no generar tantos clichés a nivel de género, a nivel de raza, a nivel de clase, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, en esa nueva investigación en la que estoy inmersa, pero básicamente sería como ver qué de antropólogas tienen las cineastas, así como qué conocen de los contextos y qué tipo de métodos, estrategias, sistematizados o no, emplean para adentrarse ahí y generar unas ficciones que de alguna manera pues no respondan a estereotipos aberrantes, ¿no? que están por ahí, y en representaciones seguramente María tiene más que hablar, ¿no? Y bueno, básicamente, ¿no? Donde estoy ahora con la cabeza, bueno, estoy con la cabeza en muchos sitios, pero eso básicamente. Vale, pues gracias María. Y ahora, María, preséntate tú también, por favor.
Vale, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la asistencia, gracias a Jesús por contar conmigo. La verdad que coincidiendo con Marian, cuando me escribió para participar en esta mesa, mi respuesta fue, vale, ¿cuántos minutos tiene que durar la presentación? ¿El formato en PDF, PowerPoint? O sea, que la verdad que también se agradece estos pequeños momentos de aire en toda la vorágine que supone el mundo académico. En mi caso, bueno, pues como ya ha adelantado Jesús, soy experta en estudios televisivos, realicé la tesis doctoral aquí en la Universidad de Granada y esta, que tenía un título súper largo, con un montón de comas, un montón de 2 puntos y de comillas, básicamente era un trabajo sobre la figura del showrunner como productor ejecutivo creativo de la serie de televisión. Yo leí la tesis en el 2020. ¿Vale? Era un momento bastante prolífico que ha llegado hasta nuestros días, de esa tercera / cuarta edad dorada de la televisión, post-network, streaming, etcétera. O sea, pensamos que la primera serie de Netflix llegó en el 2013, o sea que estaba todo muy candente aquí en España. Entonces, bueno, en este trabajo básicamente lo que hice fue revisar todo lo que se había escrito sobre el productor ejecutivo / creativo, o lo que en América se llamaba writer-producer, posteriormente showrunner, e intentar entender si todo eso que decían los libros, que era bastante idílico, se daba en la realidad. Entonces, bueno, pues para ello realicé un trabajo de campo basado en entrevistas, intentando también comparar el mercado español y el mercado estadounidense. El primer año me fui a Madrid y estuve entrevistando a un montón de guionistas, que bueno, la verdad que es una gente excelente porque normalmente están acostumbrados a tener sus camisetas negras, encerrados en sus zulos, ahora ya matizaremos el término, pues salieron de esas cuevas y se tomaron un café conmigo y me contaron un montón de cosas súper interesantes. Y el mismo trabajo lo realicé en Los Ángeles, entrevistando a guionistas y productores que además, bueno, pues fueron bastante generosos, me invitaron a los estudios y me enseñaron pues todo lo que allí se hacían. Sobre los resultados y conclusiones de esta figura y sobre si realmente es un productor, guionista, ejecutivo, creativo, hablaremos, debatiremos, pelearemos ahora después, pero sí es interesante que me di cuenta en este proceso y sobre todo en mi trabajo de campo en Los Ángeles, que como sabéis es una ciudad tan multicultural, que había una gran relación entre las personas que yo entrevistaba, su género, su orientación, su etnia y los personajes que esas personas escribían. La verdad que era una hipótesis autorresuelta, al final la gente escribe sobre lo que le interesa, sobre lo que es, no dejan de ser, dentro de un proceso altamente colaborativo, autores de esas series. Pero al final empezó a interesarme, pues bueno, esa relación, esa asociación, esa dinámica de autoría que se creaban, ¿no? Y empecé a entender la conexión que existía entre los estudios de la producción de los medios y los estudios de las representaciones sociales en la ficción televisiva. Especialmente, pues las cuestiones más interesantes como podría ser la representación de las minorías, la representación, como digo, del género, del colectivo, etcétera. Y sobre esto pues he desarrollado algunas investigaciones también muy oportunas, porque al final lo que no se muestra no existe, y si este tipo de realidades existen en la realidad, es de justicia que también existan en la ficción televisiva, ¿no? Entonces, bueno, pues sobre todo esos estudios de género, que también coincido con Mari en esa línea de investigación, pues podemos charlotear un poco. Gracias. Pues a ver, vamos a empezar, ahora vamos ahí. Lo primero, has hablado de que tú aplicas la antropología, digamos, al cine, a la creatividad, a la creación cinematográfica, más o menos. ¿Y cuáles son las conclusiones? ¿Has llegado a alguna conclusión? Como hace poco un amigo nos decía, y aquí están las conclusiones, aparecía un folio en blanco, ¿no? A ver, yo ahora mismo no tengo ninguna conclusión, sí que es verdad que en mi experiencia de colaboración con cineastas, lo que he ido observando es que hay muchas cineastas que emplean métodos para crear que son muy antropológicos, es lo básico, ¿no? Tendría aquí algunos ejemplos que me he traído. Por ejemplo, para que entendamos, por ejemplo. Por ejemplo, te digo, hablando con Iciar, ¿no? Me decía que Buró le decía que para hacer un buen guión había que investigar, ¿no? La parte de la fase de investigación para crear un guión, ¿no? Entonces ahí es donde me detengo, ¿qué métodos emplean? Iciar decía que para construir los personajes de Flores de otro mundo, ¿sí? Realmente se embarcó en una
una caravana de solteros en Baza, se fue allí, le pidieron la mano, etcétera. Es decir, tuvo una experiencia inmersiva dentro de un contexto social para, de alguna manera, vincular lo que llaman algunos autores, ¿no? La parte de memoria, de hecho y de imaginación. Es decir, cómo se traba una historia en nuestra mente. Todo no aparece de la nada, ¿no? Sino que, entonces, esa parte de hecho, esa parte social es la que a mí me interesa, ¿no? O, por ejemplo, Eva Leira y Yolanda Serrano, ¿no? Que son directoras de casting, ellas dicen que muchas veces no es tanto los vídeos, ¿no? Que les mandan para presentarse, realmente eso no expresa nada de una persona, sino que están en una cafetería sentada, lo que un poco se habla, ¿no? De los, ¿cómo se llama? Los que captan, ¿no? Talento o algo así, pero que ven más allá de los espacios determinados como cinematográficos, ¿no? Algo así. Entonces, a mí lo que me interesa es un poco cómo se construyen esos puentes entre la producción cinematográfica y lo más social, que no sé hasta qué punto muchas veces también de los estudios cinematográficos se elude eso, ¿no? O sea, un poco que parece que todo el autor, la imaginación, el talento, está todo ahí, ¿no? Pero ¿de dónde procede eso? El propio Robert McKee decía, ¿no? Dice, todo guionista tiene que ser un antropólogo en definitiva, y no es porque yo esté aquí ensalzando la antropología, que de hecho creo que es muy importante, una disciplina muy importante en muchos campos, ¿no? Pero a mí lo que me interesa es un poco eso. Hace poco, hace poco, ahora un año así, explicando sus propios procesos creativos, Marisol Collet hablaba del guión abierto, que no está muy utilizado, pero ella es muy favorable a eso, ¿no? Es decir, tener una estructura, porque al final un guión, realmente, como ella misma expresaba, es para que te den financiación, siendo sinceros, ¿no? Pero el enfrentarse a ese devenir social, en su caso que además ha rodado en Argentina, ¿no? En la Patagonia, etcétera, o en mi caso, que estuve de colaboración, ¿no? De directora de casting en el Himalaya con ICIAR, ¿no? El ver cómo la producción cinematográfica llega como una nave de nodriza, sobre todo cuando son internacionales, ¿no? Y te enfrentas a contextos donde comunidades tienen una serie de sinergias, de dinámicas, de normas, de creencias, de políticas. ¿Cómo se da esa interacción ahí? Es decir, cómo yo me acuerdo que tuvimos que mediar en un montón de ambientes y de momentos clave, porque no había un entendimiento entre la producción cinematográfica y el propio rodaje de la película, ¿no? O digamos, el rodaje de la película en ese contexto concreto, ¿no? Pero, claro, pero en ese ficción abierta, en ese guión abierto del que hablaba Marisol Collet, como una directora o como una guionista se dejan un poco llevar por el entorno, por lo que pase. Claro, es decir, hasta qué punto, decía muchas veces en El Olivo, dice, jolín, es que el hombre, el abuelo, realmente las manos, nos decía cosas del olivo que se integraban en la peli, ¿no? Y que incluso no sabía si estaba hablando de su olivo o del olivo que le habíamos aficionado nosotros. Es decir, en ese trasiego, ¿no? En ese puente, a mí me interesa detectar esos puntos, ¿no? Esos que son, pues, son muy antropológicos y que de alguna manera rinden, iba a decir rinden homenaje, no, más bien hacen justicia, ¿no? A hacer representaciones o promover representaciones que no sean tan clichés, ¿no? O tan estereotípicas, ¿no? Si se dice, ¿no? Claro, casi tiene que nacer del guión, ¿no? Porque si no nace del guión, claro, luego no te lo vas a encontrar en la realidad, no te lo vas a encontrar en la calle. Te paso la pregunta a ti, que tú has hablado con muchos guionistas vestidos de negro. Sabes que muchas veces cuando nos juntamos hablamos precisamente de cómo lavar las camisetas negras para que no se les pierdan el color. Es verdad, es un tema recurrente. Pero francamente no he entendido la pregunta. Ya. O sea, me he quedado con el chiste. Tú lo has entendido y yo no me acuerdo ya. Que digamos que para que esa representación, para poder integrar esa realidad que te encuentras en un rodaje, al final, un rodaje, claro, yo soy guionista, para mí un rodaje, no hay diferencia en ir a rodar a una aldea que montar una empresa en una aldea, montar una empresa de helados. Quiero decir, el conflicto que te vas a encontrar es el mismo, tú vas ahí con tu poder, un rodaje es una empresa, de hecho suelen ser empresas, se montan empresas para cada rodaje, y va a haber conflictos con la población local. La diferencia del cine es que efectivamente puedes integrar en un relato de ficción esos conflictos que te encontrarías si montases cualquier otra empresa. Y yo decía, para que eso sea posible, para que esa realidad se pueda integrar en una ficción, tiene que nacer del guión, siempre, porque si no, si tú escribes una historia, como tú bien has dicho antes, de mi grupo, de lo que yo conozco en mi ciudad, de mi pueblo, pues es difícil que surjan conflictos
en rodaje, es difícil que descubras algo en rodaje porque estás hablando de tu tribu. ¿Vale? La búsqueda de representación debería nacer en el guión, en la propia historia. Aquí hemos hablado de Detective Touré. ¿Hablaste de eso con los guionistas? Porque en general la ficción española no se destaca precisamente por eso, por buscar una representación ya desde el guión en ningún sentido. Bueno, la verdad que yo, y bueno, más que yo, las conclusiones que yo traje de lo que hablé con los guionistas, pienso que la clave de todo esto es tener una sala de guión, tener una writer room diversa, o sea, tener la mente lo suficientemente abierta como para contratar a guionistas con bagajes personales y laborales diversos. Pienso que al final esa es la clave de poder crear, ¿no?, ese proceso colaborativo y crear un guión lo más completo posible y lo más cercano a la realidad. Ojo, con esto hay como una especie de arma de doble filo, ¿no? Porque puedes decir, bueno, pues como soy mujer, pues estoy más capacitada que los hombres para escribir historias sobre mujeres. Pero, ¿qué pasa? Que entonces no puedo escribir a hombres. Nada más lejos que la realidad. Personajes archiconocidos de la televisión española, pues en Aída o en Siete Vidas, personajes masculinos son escribidos por mujeres, ¿no? Entonces, bueno, ahí existe un poco ese filón. En cualquier caso, creo que sea interesante que en la serie Madres, en esa writer room, haya mujeres guionistas que sean madres, porque realmente, bueno, pues están más cercanos a esa realidad, que por supuesto no podemos llegar a todo, y ahí entraría ese proceso de investigación, de etnografía, de conocimiento de bueno, lo que queremos mostrar, cómo lo vamos a mostrar, para que sea lo más cercano a esa realidad que queremos presentar en la pantalla, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que la clave es eso, ¿no? Tener una writer room diversa. Hablando con una showrunner, Tania Saracho, ella era una mujer queer, angelina, de procedencia mexicana, creó una serie, Vida, sobre el proceso de gentrificación en Los Ángeles, y cuando le dieron este proyecto, bueno, pues toda su writer room estaba compuesta por latinos, porque iba a crear una historia sobre latinos en Los Ángeles. Y los grandes señores de la Writer Wheel of America le dijeron algo así como: pero ¿por qué no cuentas con los mejores? ¿Por qué no contratas a los mejores guionistas para hacer tu proyecto? Y ella decía: es que estoy contratando a los mejores guionistas para hacer mi proyecto. Lo que sea, probablemente pues no tengan tanta experiencia, o sean más nobles, o estén dando oportunidades, pero al final ella entendió, y desde esa capacidad autoral que le permite también la posición de líder y de cúspide de una writer room, que su proceso de contratación tenía que ser a favor de esa representación, y por lo tanto tenía que contar con gente que estuviera familiarizada con las realidades que iba a mostrar. ¿Y se lo permitieron? Sí. Podría aportar algo aquí, porque una de mis últimas investigaciones tiene que ver con la afrocentricidad en el cine español, inexistente por completo, ¿no? Y es verdad que ha habido en los últimos tiempos una serie de hitos. Por ejemplo, conocéis la asociación CIMA, ¿no? La Asociación de Mujeres, nunca me acuerdo de las siglas, pero bueno, de mujeres en el audiovisual y el cine, ¿no?, en España. Es cierto que el primer informe que sacan sobre la representación de mujeres racializadas en el cine español es del 2020-2021. Es decir, que estamos en un cambio de contexto y de paradigma, porque no me gusta hablar de generaciones. Aquí seguramente no está por aquí, bueno, está allí. Son la segunda generación, la tercera generación, son personas racializadas que han nacido en España y que tienen una serie de referentes, o mejor dicho, no tienen una serie de referentes en el audiovisual o en el cine, ¿no? Entonces, claro, hablar de afrocentricidad en el cine español es muy peligroso, y por ejemplo Lucía Bomio, no sé si la conocéis, la escritora, escribió el libro Hijas del Camino, no sé si lo habéis leído. Bueno, ella es periodista, sale en televisión en el programa este que va, ¿cómo se llama? Salud al Día, no, tiene otro nombre, bueno, no me acuerdo del nombre, en televisión española, pero ejerce como periodista, como escritora, es afrodescendiente, y Netflix había comprado la historia de Hija del Camino, que trata un poco autobiográfica, pero no está ficcionada, y después de 2 años de preproducción, en donde ella siempre abogaba porque todo el equipo hubiese, pues lo que dice María, ¿no?,
pues actores, actrices, técnicos afrodescendientes, pues bueno, se abortó el plan después de 2 años de preproducción. Ahora es verdad que ha salido la serie esta que acabamos de, bueno, habéis presentado antes, que no, ahora, exacto, y yo creo que ella hacía hace poco leía un artículo de ella porque ha estado de asesora dentro del equipo de la serie, y a mí eso me parece, para mí como antropóloga que trabajo el tema de la diversidad y de el género interseccional, digamos las narrativas afrodescendientes, etcétera, me parece un hito importante porque al menos hay una asesora, como dice María, que tiene un conocimiento vital y demás, con el peligro, que también ha subrayado María, de no esencializar, es decir, si tú ahora no eres negro o negra no puedes escribir esta historia, o si no eres lesbiana tampoco puedes escribir esta historia, y esto es un debate que he tenido con algunas cineastas, ¿no? Entonces es importante a ver dónde se van posicionando estas nuevas políticas de las representaciones en España, porque por ejemplo conozco a directoras y creativas afrodescendientes que bueno, tienen ahí tienen que buscar su lugar de enunciación, y es muy complejo porque aquí venimos de una historia, una narrativa de la inmigración, pero ellas no son inmigrantes, ¿vale? Entonces emerge un nuevo paradigma que es la afrodescendencia o la afrocentricidad en España, que todavía no se ve. Empezamos en la universidad a deconstruir todos los enfoques decoloniales de los que se está hablando, etcétera, ¿no? Es decir, tenemos un imaginario y una vulnerabilidad blanca porque somos los privilegiados a la hora de representarnos y de representar a otros, que ese también es otro dilema, ¿vale? Entonces, pues bueno. ¿Quieres recogerla? Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Estoy de acuerdo, vale. Pues yo voy a recoger cosas que se han ido por ahí colgando. Una que he pensado cuando hablabas de lo del guión abierto, que es muy interesante. Lo de ir a rodar con un guión abierto y dejarte influir, eso es muy interesante y me temo exclusivamente cinematográfico. En una serie creo que es inconcebible. Una plataforma, si le dices, este guión es abierto, voy a improvisar, antes de que acabe la frase te han despedido. Entonces, claro, al final depende de si haces una peli pequeña, entre comillas, como las que has mencionado, puedes permitirte eso y es muy guay que te lo puedas permitir. En una serie me temo que sería mucho, bueno, creo que es imposible. Iba a decir muy complicado, creo que directamente no te lo permitirían. Y esto que has hablado de la... Voy para ti. Esto que has hablado de la representación en la sala de guión, en España se da... Hablaste con guionistas españoles. Ya sé que la circunstancia es distinta, es todo muy distinto, pero tú hablaste con todos esos guionistas. ¿Qué te contaron? Dilo ahora, no nos están viendo. Confiesa. Bueno, ahí dejo la URL de mi tesis y ya la leí allí. Bueno, la verdad que, claro, en España la primera cuestión es que, bueno, pues ese modelo de writer room pues no siempre está presente, es verdad que es un modelo netamente americano-estadounidense, luego media lo trasladó, a veces, o menos éxito. Y es cierto que bueno, partimos de esa base de que no existe ese proceso tan colaborativo, sobre todo cuando hablamos de dramas, ¿no? Porque en seriales diarios o en sitcom española igual sí puede encajar un poquito mejor. Entonces bueno, ya partimos de esa premisa de que aquí las series pues bueno, tienen ese carácter más autoral y en muchas ocasiones pues únicamente 2, 3 personas, ¿no? Un coordinador, un revisor ejercen como tal. Entonces bueno, pues ahí se limita un poco más esa opción de la diversidad. Luego también hablamos de bueno, un contexto muy diferente, político, geográfico, social, al que ocurre en Estados Unidos. Recogiendo un poco lo que decía Marian y trasladándome a Hollywood, Shonda Rhimes, la primera showrunner mujer afroamericana que lleva muchísimos años en prime time en la televisión estadounidense, que ha creado su propio imperio desde Anatomía de Grey, si no me equivoco, hasta ahora Los Bridgerton, que ni siquiera firma la creación, pero está bajo el abanico de Shondaland. O sea, una locura. Eso aquí en España no va. No. Lo mismo, hablamos de un tejido industrial distinto, de una tradición televisiva diferente, ¿no? Y de un contexto totalmente diferente. Entonces, bueno, creo que es importante saber desde dónde mirar, ¿no? Y tampoco sería justo ver y analizar con la misma óptica dos contextos
horizontes culturales, geográficos tan diferentes, ¿no? Si nos acercamos a la historia de la televisión en España, desde aquellas series que, ¿por qué no?, eran showrunner Antonio Mercero, Jaime Darmiñán y Ana Diosdado, hasta después todo el proceso de las cadenas privadas, la industrialización de las productoras, de todo el mercado, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, creo que es importante echar un vistazo a todas esas cuestiones antes de hacer definiciones súper tajantes, ¿verdad? Y la presencia de la mujer en la ficción española, ahora estamos viviendo un boom. Alauda acaba de estrenar Querer en Movistar, una serie excepcional, creación de ella además. Cada vez hay más, las plataformas están buscando activamente contenidos creados por mujeres, en los Goya arrasan. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué este fenómeno, que es muy reciente, ahora parece normal, pero hace 10 años nos parecía una cosa lejísima, que quedaba lejísimos? A ver, han pasado muchas cuestiones. Yo creo que la lucha, ¿no?, que las propias propio grupo CIMA, ¿no?, que además ha ido ampliando Sofía y demás, han tenido ahí, y el vínculo, ¿no?, con el ministerio, con las leyes, etcétera, y también el papel vigía que tienen, ¿no?, para que la ley, el hecho de que haya cuotas, todo eso ha influido muchísimo a nivel político y también a nivel de financiación, para que las cineastas puedan un poco pues hacer su propio cine y tener... Aquí hay mucho debate también, porque hay muchas cineastas, de hecho Bárbara Zecchi, no sé si la conocéis, una investigadora de Estados Unidos, que ella al principio hablaba de que la primera generación un poco así más visible era, bueno, cuando hacían Boyaín, Chu Gutiérrez, ¿no?, María Ripoll, toda esta gente todas estas mujeres empezaron a producir cine en los 90 y demás, ¿no? Ahí todavía no había ni siquiera un concepto de género, hablaban del no problem, ¿no? Es decir, como que no había problema, aquí éramos mujeres que queríamos contar historias desde nuestra perspectiva y ponerlas sobre el tapete, ¿no?, sobre los proyectores dentro de la industria, ¿no? El concepto de género, es decir, del feminismo, viene casi un poco después, ¿no?, cuando empezamos a decir, hostia, pues que hay una desigualdad impresionante, emerge y, digamos, surge a principios de los 2000, CIMA en el 2006, creo, así, y se empiezan a visibilizar un montón de cuestiones que marcan directamente la desigualdad entre hombres y mujeres. Yo no sé si se habla tanto de un boom, porque incluso en aquel momento que hubo un montón de directoras que estaban ahí en los Goya y en un montón de espacios y demás, ni siquiera las propias teóricas hablaban de boom, es decir, había, pero en proporción a la cantidad de hombres que no... Es más, ahora hablamos de boom y seguramente si hacemos cálculos, en proporción siguen siendo... Lo que pasa es que están destacando más. La película española más taquillera ahora mismo es de una mujer en España, o sea que... Claro, es decir, eso lo que viene de alguna manera a reflejar es que hay mujeres muy talentosas, ¿no?, y que están haciendo, y que en el momento en que tienen los recursos, porque esa es otra cuestión que incluso debatía con amigas cineastas, ¿no?, es decir, los Goya, ¿no?, ¿quiénes se llevan los Goya? Los Goya son un porcentaje mínimo, ¿no?, que de reflejo es como la punta del iceberg de toda la industria en España, ¿no?, que además está teniendo yo creo que tiene unos buenos años, ¿no?, están produciendo un montón de películas, no sé si unas 700 y pico, ¿no?, más que Alemania o una cosa así, el otro día leía en algún artículo. De hecho, no hace falta que hagan tantas. Pues eso, que no da tiempo ya a ver todas, ¿no? No tenemos salas abiertas para eso. Pero bueno, la cuestión es que el porcentaje sigue siendo pequeño, y de eso hay informes de CIMA que saca anualmente en donde se ve que los porcentajes no son tantos, pero sí que es verdad que lo que decía, ¿no?, de los presupuestos, es decir, a quiénes les dan los Goya y qué presupuesto estamos manejando. Las mujeres seguimos manejando, bueno, me incluyo, presupuestos muy bajos con respecto a las producciones de los hombres. Entonces son líneas, ejes que hay que seguir cuestionando y que hay que seguir, yo creo que pinchando a muchos niveles. Eso no evita que se estén dando laboratorios, que haya muchísimas mujeres que estén ahí a pie de cañón. De hecho, la cartelera está llena de... La cartelera está llena, y las series cada vez más también. ¿Y en tele cómo ves este tema? Bueno, antes de en tele, coincidiendo con Marian, sí me gustaría señalar que efectivamente hay un mayor número de mujeres cineastas, pero es que al final, lo que has comentado, o sea, sigue siendo menos de la mitad, sí, y sigue habiendo un montón de cosas que hacer y de camino por recorrer. Y es cierto que hay casos más paradigmáticos, más sonados en festivales, en premios, pero es como la excedencia y la excepción del caso paradigmático. Y sobre todo creo que hay
nuevas voces, ¿no? Porque habláis de los Goya, si no me equivoco, 3 mujeres han ganado Goya Mejor Director en la historia de los premios, pero si nos fijamos en el premio a directora Nobel, pues hay muchísimas más, ¿no? Sí. Entonces hay como ese soplo de aire fresco, ese impulso de gente nueva de hacer cosas nuevas. Y también coincidiendo con el tema de la ayuda, el tema de la discriminación positiva, ¿no? Al final, por ser mujer, pues a lo mejor te dan más ayuda, o por tener una mujer, hablábamos de eso antes en el café, en tu guión, pues ya, check, 10.000 euros más, no sé. Pero bueno, al final también es un poquito frustrante que se tenga que pasar por esto. Yo realmente y personalmente creo que es la manera de llegar a la normalización y a que no haya que tener una cuota que cubrir, pero pues también habría que señalarlo. Sobre las series, pienso que están siguiendo esa tendencia. También creo que estamos viviendo una cuarta ola del feminismo que está muy en auge y que está dando voz a muchas mujeres y sobre todo a muchos temas que afectan a las mujeres, pero que también afectan a la sociedad en general, porque aquí hay otro dilema que es el tema de el cine para mujeres, hecho por mujeres para mujeres. Iba a hablar de eso ahora, sí. Bueno, pues entonces sigo con otra cosa. No, pero tira. No, sí, será por... Entonces, bueno, la clave al final es series hechas por mujeres, series protagonizadas por mujeres, pero para todo el mundo, porque al final, pues es lo que toca. Creo que como en muchos otros aspectos, las plataformas de streaming están dando más oportunidades a estos sectores minoritarios y creo que gracias a eso las cadenas generalistas también se están poniendo un poquito a las pilas y se están subiendo a ese carro de mostrar nuevas realidades y de dar opciones a nuevas mujeres delante y detrás de las cámaras, ¿no? Y cerrando el círculo con la película de Querer que acabas de nombrar, que bueno, que en este caso es Movistar Plus, que es una plataforma nacional, pero que al final no deja de seguir la dinámica de las plataformas estadounidenses. Pues también creo que al final estas guionistas, estas creadoras, también están empezando a tratar temas que afectan a toda la sociedad, pero como digo, en este caso pues más específicamente por cuestiones de género a las mujeres, que bueno, que es importante que se empiecen a hablar de ellos, porque bueno, pues ya lo he dicho, de lo que no se habla no existe. No existe, eso es. Hace un año así me acuerdo que se montó, porque no sé si fue Simón o Alauda, a raíz del estreno de Cinco Lobitos, no recuerdo, pero hubo una especie de crítica porque se empezó a hablar de que es que todas las pelis de tías son parecidas, ¿no? Hubo esta crítica y ellas reaccionaron, creo que en una entrevista al País, insisto, no sé si fue Simón o Alauda quien dijo, pues bueno, ¿sabes? Y era un debate muy interesante precisamente por eso, ¿no? Tú has mencionado nuevas voces, claro, efectivamente son nuevas voces, y hay una reacción inmediata de, pero dejad de hacer pelis de tías, y hace poco Chus Gutiérrez, creo, que es la autora de la película esta de la etarra, que está, de la infiltrada en ETA, que está ahora en salas, ¿cómo se titula esa película? La infiltrada. La infiltrada. Es número 1, lleva siendo número 1 desde que se estrenó, probablemente sea la peli española más taquillera del año, y salía ella diciendo, bueno, ¿qué? Una peli de género, ¿vale? Una peli de tiros, hecha por una mujer, ¿ya? ¿Estáis tranquilos ahora? Vale. Y me gustó mucho eso, ¿veis? No hace falta, podemos hacer eso y mira, también podemos hacer una de tiros y nos sale bien, tranquilizaos, ¿no? Has hablado de eso con las cineastas con las que has estado reunida, has hablado de eso, de esa crítica a una supuesta homogeneización temática por el hecho de que sean obras escritas por mujeres. Bueno, es que aquí hay muchos debates abiertos, ¿no? Además de décadas. Uno tiene que ver con cómo se identifican o no las cineastas con cine de mujeres o el tema de género, ¿no? Porque claro, es un arma de doble filo. Por un lado queremos que haya cuotas para simplemente por eso, que haya una directora que tenga financiación suficiente como para crear una peli que no todo suceda en una habitación, ¿no? Que es como el lado más intimista además.
Pero por otro lado también hay muchísimos aspectos que las mujeres, por división social del trabajo, por desigualdad de género, etcétera, nos encargamos de hacer, que tiene que ver con la crianza, que tiene que ver con el sector cuidados, que tiene que ver con un montón de aspectos que también es necesario que contribuyan a esas narrativas del cine, porque por lo general el cine es masculino neutro y luego a partir de ahí ya se empiezan a añadir como ingredientes, ¿no? A la hamburguesa, vamos poniendo el pepinillo, no sé qué. Claro, la lucha es que eso de alguna manera llegue a hablarse en términos generales. Es decir, que las historias que no suceden a las mujeres, pues también sucedan a los hombres y viceversa, ¿no? Por hablar de dicotomías, porque aquí también habría que hablar del género en mucho, en fin, habría que diversificar, ¿no? Pero creo que es importante eso. Esta Bárbara Cequia habla del ginecine, ¿no? Es decir, intenta ponerle otro término para no caer en el aquí las mujeres, allí los hombres. Las mujeres hablan de esto, las mujeres hablan de lo otro, ¿no? Y claro, en ese arma de doble filo que te digo que hay muchas cineastas que dicen, jo, es que yo no quiero estar en un cliché, yo no quiero estar en un gueto, ¿no? Yo quiero hacer cine y que se vea igual que el cine que hacen los hombres, ¿no? Pero para eso todavía falta lucha, ¿no? La falta lucha feminista y en muchos... Claro, pero es un gap interesante, porque yo me imagino una guionista que aparece en una plataforma con un guión como antidisturbios y estoy, conociendo las plataformas, estoy completamente convencido de que hay a priori una precaución de... ¿Sabes? Esta tía, ¿por qué me trae un guión de antidisturbios? ¿Sabes? Háblame de lo vuestro. ¿Sabes? Sospecho que queda... vamos, conociendo las plataformas, tengo la sensación de que algo de eso queda. Perdona, ¿pero de quién es esa plataforma que me está hablando? ¿Está hablando de una mente masculina? No, ¿De quién? En varias son mujeres, en varias la interlocutora es mujer. Claro, mujeres que no esperan que las mujeres escriban sobre una etarra o no escriban sobre una nave espacial. Sí. ¿Sabes? Es decir, que... Bueno, nave espacial ya ni te digo, vamos. Eso ya salirse de... Claro, pero al final viene a contribuir a cómo entendemos y conocemos la sociedad en profundidad y desde la diversidad, ¿no? Sí. Es como, al final es una cuestión de casi formación, ¿no? Sí. Porque, bueno, con Isa muchas veces lo he hablado incluso, el tema del acento andaluz. Pum, te ponen, es que ahí existe un montón de clichés dentro del cine, de la serie... Que como nos sigamos apostando por nuevos formatos, no, sería con nuevos imaginarios, enfoques, ¿no? Sí. Enfoques, nuevos personajes que un poco generen esa disonancia simbólica también, ¿no? Que digan, de repente no imaginaba que hubiese una protagonista, no sé, una abuela protagonista en no sé dónde. Es decir, que ahí tienen mucha responsabilidad los que se encargan de engendrar esas historias, ¿no? Creo, sí. Totalmente de acuerdo. Yo creo que al final la clave es entender que a la gente y por ende a los personajes de la ficción le pasan cosas independientemente de su condición de género, de su identidad, su orientación sexual, su religión, su etnia. O sea, hablábamos de lo que le pasa a la mujer y lo que le pasa a los hombres, ¿no? Que no son más que estereotipos, ¿no? y clichés que se han venido repitiendo tanto en el cine como en la televisión hasta nuestros días, ¿no? Pero realmente la clave de esos guionistas son deconstruirlos, ¿no? Y si voy a incluir a un personaje mujer protagonista, o si voy a incluir a una amiga gorda, o si voy a incluir a un hombre trans, que el arco evolutivo de esos personajes supere esa condición, ¿no? A la gente gorda le pasan más cosas que el mero hecho de estar gorda. A los hombres trans le pasan más cosas en su día a día que ser un hombre trans. Por supuesto, en algún momento de la narrativa eso vaya a estar ahí, ¿no? Va a poder verse o va a poder intervenir de alguna manera. Pero por favor, que ese arco narrativo, que esa evolución de ese personaje, que ese conflicto vaya muchísimo más allá. Porque al final, volvemos a lo mismo, la sociedad se quiere ver identificada, se quiere ver representada y no quiere ver que sus realidades se limitan a estas cuestiones que, como digo, pues son un aspecto más en la vida de unas personas. Y también no quiere que esas cuestiones pasen por tropos negativos. Por supuesto, es interesante verlos, pero desde una óptica de la superación, ¿no? Para que realmente el resto de la sociedad también empatice y respete a estas comunidades. Os doy paso ahora. Hay un truco de guión muy bueno para la representatividad, que es que cuando tú escribes un personaje, no importe, tú escribes ese personaje, el arco de ese personaje, y entonces cuando llega el momento del casting se dice, pues este personaje puede ser negro, o este personaje puede ser gay, y el único cambio, si es gay en un arco de una serie, es que el personaje de mujer pasa a ser el personaje de marido.
Y eso creo que además es muy sano hacerlo así, ¿no? Pues el abogado puede ser negro. O sea, eso no ha sido relevante en la escritura, claro, ni en el desarrollo del arco. Es relevante en el casting, ¿vale? Pues ya está. Ni siquiera en el casting. Eva y Yolanda, con las que más entrevisto y he colaborado, ellas dicen que ellas no tienen... Les da igual. Les da igual, es decir, que van un poco sin esa... Sí, buscan un tipo de persona, ¿no? Y da igual el color de claro, la piel. Tiene que ver más con otras cuestiones, ¿no? Y hablábamos también a María y yo antes, bueno, hablando con asesoras de guión, etcétera, todo el peligro que también mencionaba Meritxell a la hora de tener el guión como, bueno, ya no solo como una Biblia en el proceso de rodaje y demás, sino cuando todo el proceso previo antes de llegar a la producción, ¿no? Es como que ahora sigue una serie de laboratorios, itinerarios, también Jonás Trueba lo señalaba, ¿no? Es decir, en ese itinerario se distorsiona muchísima la idea, ¿no? Un poco vienen a denunciar ese proceso que es un poco más americano también, ¿no? Anglosajón, en donde el guión empieza por una idea, pero claro, tienes tanto feedback en todo ese proceso que al final no sabes de qué estaba hablando. Y creo que eso también responde a las políticas políticas de cuotas, ¿no? Que denunciaba también Ana, me comentaba, ¿no? Y decía, es que claro, ahora tenemos que un discapacitado, no sé, diversidad funcional, una negra, un gorda, un no sé qué, para representar la diversidad, claro, las contrapartes de las políticas que luchan por la diversidad, pero cómo se mercantilizan esas políticas, ¿no? Cómo se comercializan. Ahí también tenemos que estar muy atentos, ¿no? Sobre todo en esta primera parte de hostia, pues que, no sé, hay que ser coherentes, ¿no? Al final, el cine, el audiovisual, es todo una representación de lo humano, ¿no? O más allá de lo humano, de lo poshumano, con lo que queramos, ¿no? Es como ese caleidoscopio social, de ese imaginario que tenemos, va haciendo que los personajes sean de una manera o de otra, ¿no? O las tramas, ¿no? O qué nos preocupa, ¿no? Doy fe, lo de el desvío a lo largo del camino, que aquí hay más guionistas, el camino es largo y a veces larguísimo. Es verdad que opina muchísima gente, no todo el mundo sabe de guión, pero opinan y además imponen a veces. Y es verdad que a mí me dijo una vez un gran guionista español, me dijo, lo más difícil de cuando haces una serie es que lo que acabe siendo se parezca a algo a lo que tú querías como guionista. Algo, algo. Y yo ahora estoy en un proceso y es verdad, y es verdad lo de los checks, todas esas cosas están pasando ahora. A ver, preguntad o quejaos incluso. Si no os ha gustado mi moderación, podéis poner qué mal Isa, vaya mierda de moderación. Para que lo lea mientras coge libros encharcados así, los mira. Por favor. ¿Puedo usurpar tu papel? Por supuesto. Claro que José Antonio juega a la contra siempre cuando charlamos y voy a ejercer un poco de abogado del diablo. Estoy de acuerdo con el 99,9%. Sí. Toma, pásale mi micro. Estoy de acuerdo con el 99,999% de lo que habéis estado hablando. Pero yo soy guionista, soy inventor de historias y la amígdala se me ha estremecido en un determinado momento. Se me mezclan muchas cosas. Uno, creo en la división de poderes y ahí sé que te tengo como aliado. Entonces, me produce un cierto repelús que el mundo académico me diga cómo tengo que crear. Es el primer problema que tengo de base. Y el segundo es que no puedo evitar pensar que estamos convencidos de esa moral que estamos defendiendo. Como lo estaba la Iglesia cuando le decía a los artistas cómo tenían que hacer el arte para ser admitido, cómo tenían que representar la sociedad que la Iglesia quería, que la moral imperante quería. Y estoy tirando piedras contra mi propio tejado, porque yo abrazo todas estas ideas, pero al mismo tiempo, como creador, me produce realmente, pero estremecimiento pensar que desde una estructura moral aprobada
me den una bendición para que yo pueda contar de una manera u otra. Entonces, lo único que pediría es dar 2 pasos atrás. Tenemos que convencer, tenemos que proponer, pero no podemos decirle a un creador dónde tiene, es decir, tú como guionista y yo como guionista lo sabemos, es decir, estamos creando una ficción y lo hemos hablado estos días. Además, soy básicamente defensor de la ficción como creador, la ficción creadora de propuestas sociales. Es decir, uno de los problemas que tiene, yo creo, este enfoque que le estamos dando es convertir la creación y la ficción en un elemento notarial, en un elemento educativo. No, la ficción no es educativa, no sirve, no tiene que servir para que nuestros hijos, nuestras hijas sean o más tolerantes. No, eso lo tenemos que hacer por muchas otras maneras. La ficción lo que tiene es que crearles contradicciones, que los tiene que enfrentar a todas las situaciones que en su vida se van a dar, en las cuales van a tener que posicionarse con cosas que son contrarias a su ideología, que son contrarias a su sensibilidad. Cuando un inglés, lo siento, repito, entre el siglo XVI y el XVII escribe la historia de un moro de Venecia tal, está escribiendo una historia de violencia de género. Y lo hace con una ficción, y escribe Otelo. Y a día de hoy, en pleno siglo XXI, sigue siendo funcional. Y vemos Otelo y decimos, ¡hostia! Ahí está clarísimo. Y no había detrás de Shakespeare ni un pastor anglicano, ni un obispo diciendo, ¡ay, es que en Venecia no hay moros! ¡A la mierda! Es decir, es una ficción. Perdonadme, es que estoy defendiendo mi espacio. Soy creador y estoy rodeado por todos lados. Soy una isla de académicos. Mi mujer es profesora, mi cuñada es profesora, mi hermana es profesora, todos son universitarios. Entonces me tengo que defender con uñas y dientes. Es decir, me parece muy bien. Y mi formación es como arquitecto, imaginaos. Es decir, no tiene nada que ver. Pero cuando decidí ser creador, eso, la amígdala me dice, oye, cuidado. Perdonad, me extendí muchísimo. ¡A por él! Gracias por la intervención. Bueno, yo lo primero de todo, solo por si acaso, no pienso que como académica, ni muchísimo menos, Dios me libre, diga a los profesionales del medio, a los cuales respeto muchísimo, lo que tienen que hacer. De hecho, he comenzado explicando lo que hice en mi tesis doctoral, me pasé 1 año y medio leyendo libros de teóricos, de académicos, y dije, vale, esto es lo que dicen los teóricos, que como digo, un poquito idealizada toda esta teoría, pero a mí lo que me interesa es lo que ocurre de verdad. Entonces lo que hice fue hacer las maletas, irme a Madrid, hacer las maletas, irme a Los Ángeles y hablar con los guionistas. Es un trabajo de campo basado en 100 entrevistas para que ellos realmente me contaran lo que hacen, cómo lo hacen y cómo les dejan hacer. Entonces, lo primero de todo, vamos, nada más lejos de la realidad, creo que la clave de mi investigación es esa, ¿no? Esa sinergia, que desde aquí también aprovecho para revalorizar y para fomentar la sinergia entre la empresa y la academia, porque pienso que es la clave de muchísimas investigaciones y muchas veces es difícil encontrarlas, ¿no? Yo me tuve que hacer una cuenta en IMDb Pro, porque por $10 al mes pude acceder a los contactos de los representantes de los guionistas, ¿no? Entonces, bueno, eso por una parte. Y por otra, solo por si acaso, igualmente, o sea, yo lo que hago en mi investigación es analizar las series que ya se han producido y a raíz de ahí sacar conclusiones, sobre todo desde esa perspectiva de representación social y siempre atendiendo a los estudios de la producción de los medios. Entonces, bueno, que yo no le he dicho a nadie lo que tiene que hacer.
Marian. A ver, pues yo en ese sentido estoy de acuerdo contigo, sobre todo cuando te determinan cómo tienes que no pretendo ser ni clériga, ni moralista, ni nada de eso. Sí que es verdad que yo creo en la colaboración entre los gremios y entre las profesiones, y entre eso sí que es verdad que creo que es importante porque lo he vivido, ¿no? Es decir, como antropóloga me he metido en un mundo de cineastas que yo no dejo de pasar libros a gente que ni siquiera se ha igual planteado determinadas cuestiones y son maravillosas y talentosas creadoras. Es decir, igual que ellas me pasan a mí otra información y a mí eso me hace replantearme en tanto que antropóloga, ¿no? Y si te digo como si yo supiese dónde estoy situada, ¿no? Pero creo que el hecho de estar abierto o abierta a reflexionar sobre cómo es tu trabajo, porque yo creo que hay obras de arte en el mundo clásico maravillosísimas y en el mundo contemporáneo, pero hay muchas, por ejemplo, cuando hablo con cineastas que me dicen es que cuando aparece la serie, ¡pum!, la primera mujer decapitada, pues ya no sigo viendo esa serie y puede ser una obra maestra. Pues no ven ninguna, prácticamente. Claro. De Netflix ninguna. Ahí es el problema, es decir, ¿cuáles son los estudios de las últimas décadas? Pues estudios sobre representación y de contenido, análisis de contenido, en donde te das cuenta, y ahí los estudios feministas han tenido mucho que ver en cómo se han representado a las mujeres, ya no te voy a decir desde el principio de los principios, sino en los últimos tiempos. Yo creo que un hombre o una mujer que sean creadores deberían replantearse mínimamente eso, porque los imaginarios existen y tenemos nuestras formas de entender el mundo y las relaciones humanas. Entonces, ahí es donde yo creo, no como en plan doctrina, de decir, te voy a enseñar a que hagas esto, no, sencillamente estar abiertos a reflexionar en conjunto y colaborar. Ese es lo único que yo creo sin tener ningún canon ni ninguna receta, la verdad. Creo que por eso abogo mucho por los procesos, entender lo humano desde la igualdad, a muchos niveles, no solo entre géneros, ¿no?, masculino, femenino o los que sea, sino entender a los humanos pues, desde un ámbito amplio, sencillamente eso, ¿no? Y yo me uno a cineastas que están un poco en esa apertura, ¿no?, pues bueno, de ser interpeladas, ¿no?, de alguna manera por las realidades y por lo que les sugiere algo nuevo, ¿no?, y eso, pues bueno, lleva a obras que de alguna manera, no sé si se pueden categorizar, ¿no?, pero que explican lo humano no desde los típicos, pues eso, a la mujer otra vez asesinada, violada, etcétera, etcétera. Que eso sí que está en una lista, ¿no? Marian, perdona, mira cómo está Jesús. ¿Qué le pasa? ¿Ves que está como un jaguar a punto de saltar sobre un cervatillo cegado por los... Totalmente, le falta la cola ahí. María, muchas gracias por esta mesa que yo creo que ha estado guay, ¿no? Gracias. Gracias. A vosotros. No os mováis, que cambiamos de mesa sobre la marcha y seguimos, y así vamos recuperando el tiempo, ¿vale?